El profundo pensador y apologista Francis Schaeffer estaba en lo cierto cuando advirtió que las personas pasan de una generación a otra y lo moralmente impensable se convierte en pensable a medida que pasan los años. Sus palabras fueron pronunciadas hace más de medio siglo y siguen resonando hoy como una precisión casi profética de su tiempo. Lo que en la década de 1970 era impensable, es decir, la normalización de la homosexualidad, hoy se ha convertido en una convicción ampliamente aceptada por la sociedad. De hecho, según la encuesta más reciente del Pew Research Center, una reconocida organización estadounidense dedicada al análisis de tendencias culturales, sociales y religiosas, dice que la aceptación de la homosexualidad ha crecido de manera sostenida en todos los sectores de la sociedad norteamericana, incluso dentro del ámbito religioso que antes se mostraba más resistente al cambio moral. Como pueden ver en pantalla, este estudio revela que las posturas éticas de los distintos grupos religiosos aquí en los Estados Unidos no solo se han suavizado, sino que en muchos casos han sido reemplazadas por una nueva especie de moralidad que busca armonizar la fe con las corrientes culturales contemporáneas. Noten en el gráfico lo que, por ejemplo, los mormones, el 24% en el 2007 aceptaba la homosexualidad, ya para el 2024 el 46%. Los católicos subieron del 58 al 74, cristianos en general del 44 al 57, e incluso si podríamos tener el propio grupo de cristianos evangélicos protestantes, el 26% al 36% ha subido. Es decir, en solo 17 años, la aceptación del comportamiento homosexual entre quienes se identifican como cristianos aumentó en 13 puntos porcentuales. Esto quiere decir que la revolución sexual no solo ha penetrado la cultura en general, sino que también ha redefinido las convicciones y el vocabulario de gran parte del mundo cristiano. Y lo más alarmante de todo, ¿saben qué es? Que este cambio moral no solo proviene, o no proviene únicamente de la periferia liberal del cristianismo, sino que proviene del mismo corazón del evangelicalismo. Hay algunos autores que durante años representaron la voz más conservadora del evangelicalismo y que en los últimos años han revisado radicalmente su postura sobre la homosexualidad. Me vienen dos ejemplos a la mente, son dos autores, uno es Glenn Stassen y el otro es David Gushee. Ellos escribieron un libro que se llama Kingdom Ethics, en español, La ética del reino. Si leen el libro, en la primera edición, publicada en el 2003, ellos afirmaron, y estoy citando, sin ambigüedad, que la conducta homosexual es una forma de expresión sexual que está fuera de la voluntad de Dios. Sin embargo, apenas 13 años después de haber escrito eso, en la segunda edición del mismo libro, es decir, en el 2016, ambos autores adoptaron una postura completamente opuesta, abrazando lo que ellos denominaron una visión revisionista evangélica. Y según esta nueva postura, ellos dicen, y acá cito otra vez, es moralmente admisible ante los ojos de Dios que las personas homosexuales, tanto hombres como mujeres, mantengan relaciones maritales comprometidas. Fin de la cita. 13 años para cambiar de postura. Y la pregunta que suscita ante esto es, ¿a qué se debe esta nueva postura evangélica? ¿Por qué el cambio? ¿Qué es lo que empuja
esta revisión de la postura tradicional y bíblica sobre la homosexualidad. Y claro, definitivamente tenemos la influencia cultural contemporánea. Hoy hay una exaltación del yo, del individualismo, hay una autonomía moral, nadie quiere que se le diga qué está mal y qué está bien, hay una redefinición de lo que significa el amor en la sociedad. Y eso ha tenido, sin lugar a dudas, un impacto grande en la creciente aceptación de la homosexualidad, incluso dentro de la iglesia. Pero creo yo que la raíz del problema no es simplemente una cuestión ideológica. La raíz del problema es teológica. Es teológica. El corazón de la crisis actual dentro de la iglesia es la pérdida de la confianza en este libro. Es la pérdida de la confianza en lo que Dios dice en su palabra. O sea, el debate sobre la homosexualidad no presenta únicamente una diferencia de opinión entre religiones, sino que el debate de la homosexualidad presenta una pugna, una batalla por determinar quién tiene la última palabra, la Escritura o la sociedad. Es así. Ahí está la crisis. Y si algo hemos visto es que cuando el juicio humano reemplaza la palabra de Dios, cuando la sabiduría humana se sobrepone a la sabiduría de Dios, la moral deja de fundarse en la verdad y se vuelve una cuestión de consenso. Así es como la aceptación del pecado deja de parecer peligrosa porque se ha relativizado la santidad de Dios. Y esta es, hermanos, la verdadera tragedia de nuestro tiempo. No que el mundo celebre lo que Dios condena, sino que parte de la iglesia lo justifique en su nombre. Ese es el problema. Esa es la crisis. Esa es la tragedia. Por eso es que antes de comenzar a considerar, como vamos a ver esta tarde, lo que Cristo enseñó sobre la homosexualidad o lo que Pablo escribió acerca de la homosexualidad, siempre es necesario volver al principio. Siempre. Porque allí en las primeras páginas de las Escrituras, en el Pentateuco, Moisés, siendo movido por el Espíritu de Dios, hablando de parte de Dios y delante de Dios al pueblo, nos recuerda que la moral no evoluciona con las generaciones. Tanto en Génesis como en el libro de Levíticos, que es lo que vamos a ver esta mañana, nosotros encontramos el fundamento inmutable de un Dios santo que define el bien y el mal sin depender de la opinión humana ni tampoco del voto popular. Él es el que determina lo que está bien y lo que está mal de acuerdo a su propio criterio y su carácter. Así que comencemos esta mañana. Tengo 3 puntos, como los que están acostumbrados a escucharme. 3 puntos y he titulado este primer punto o esta primera sección, la perversión en lo privado. La perversión en lo privado. Toda decadencia moral comienza cuando el corazón del hombre se aleja de Dios. Así empieza. Esa es la historia que se repite generación tras generación y que las Escrituras registran en sus primeras páginas. ¿Qué pasó con Adán y Eva? Su corazón se alejó de Dios. ¿Qué pasó con Caín? Su corazón se alejó de Dios. Tanto así se alejó el corazón del hombre de Dios que en Génesis 6 Dios se arrepiente, dice, palabras fuertes, se arrepiente de haber creado al hombre y como resultado de eso decide mandar su juicio sobre no solo una región, toda la tierra. Un diluvio que cubrió toda la tierra para limpiar la tierra. Y después del diluvio llegamos, eso sucede en los capítulos 6, 7 y 8 de Génesis, y después del diluvio llegamos al capítulo 9, donde parece ser que la humanidad vuelve a tener una nueva oportunidad. Una nueva oportunidad no bajo Adán, sino bajo otra cabeza representativa, en este caso Noé. Y a primera vista, mientras uno lee el relato, todo parece
anunciar el comienzo de una era distinta, de una era libre de corrupción, como se había visto antes. De hecho, si ustedes leen en el versículo 1 de Génesis 9, en el versículo 7 de Génesis 9, Dios vuelve a reiterar el mandato original de fructificar, multiplicar y llenar la tierra, un mandato que se le había dado ¿a quién? A Adán, a los primeros padres de la humanidad. Y en esos versículos del 1 al 7, Dios establece un marco moral que reafirma el valor sagrado de la vida humana por la conexión que la vida humana tiene con la imagen de Dios. Por eso en el versículo 6 leemos, el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? A imagen de Dios es hecho el hombre. Así que en esos versículos todo parece ir bien. A primera vista, de hecho, Noé parece ser ese hombre, ese representante prometido de la simiente, de la mujer, que va a venir a, de una vez por todas, librarnos de la maldad, del pecado. Sin embargo, y ustedes conocen la historia, esa esperanza por un nuevo comienzo se desvanece tan pronto como reaparece el mismo mal que había provocado el juicio del diluvio. Y ese hombre, ese Noé, que antes había hallado gracia ante los ojos de Dios, un hombre, dice Génesis 6:9, justo. Un hombre, Génesis 7:1 dice, recto en sus generaciones. Ese mismo hombre, después del diluvio, demuestra que la naturaleza caída no se elimina con el agua, sino con la redención. Y así es como llegamos, noten, versículo 18 de Génesis 9. Los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Cam es el padre de Canaán. Estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Y después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña. Acá se asemeja mucho a lo que tenía que hacer Adán, de cuidar la tierra. ¿Pero qué pasó? Versículo 21, bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Toda esperanza por un nuevo comienzo se desvanece acá. Su caída, la caída de Noé, marca el inicio de una nueva cadena de depravación que se va a manifestar primero en su propia casa. No en otra ciudad, no en otro lugar, no en otra región, en su propia casa, porque inmediatamente después, en el versículo 22, aparece un hombre, Cam. Uno de los tres hijos de Noé irrumpe de manera casi sorpresiva en la narrativa para cometer un acto tan vergonzoso como degradante. Tan grave, escuchen esto, tan grave es la transgresión de Cam que su padre pronuncia una triple maldición. Noten el texto, versículo 22. Recuerden, versículo 21 nos dice que Noé se embriagó, estaba descubierto en medio de su tienda. Noten, de repente aparece Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban fuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven. Y dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervo será a sus hermanos. Ahí está la primera, maldición. Dijo más, bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo, segunda maldición. Engrandezca Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. 3 veces Noé pronuncia maldición. Y la pregunta es esta, ¿qué fue exactamente lo que hizo Cam para merecer semejante castigo? No una, no dos, 3 veces.
Hay algunos intérpretes que sugieren que el hijo menor de Noé se limitó a reírse de la condición degradante de su padre y luego ¿qué hizo? Fue y le comunicó esa escena a sus dos hermanos con cierto regocijo, de forma burlona. En otras palabras, hay algunos que sostienen que Cam habría convertido la vergüenza de su padre en espectáculo, burlándose de la autoridad paterna en lugar de cubrir la desnudez de su papá. Y esta lectura, aunque es muy común en muchos círculos, resulta insuficiente al texto. ¿Por qué? Porque una falta de respeto o un comentario sarcástico de un hijo al padre difícilmente justifica la magnitud del castigo que recibió el hijo y sus descendientes. La triple maldición pronunciada por Noé exige que la transgresión sea mucho mayor en gravedad. Un acto que no solo deshonra a su padre, sino que subvierte el orden moral creado por Dios en la creación. Y hay un erudito llamado Donald Wald que reconoce, con acierto creo yo, las limitaciones de esta interpretación que es muy común en muchas iglesias. Y él pregunta lo siguiente, él dice, ¿existía acaso una costumbre según la cual los hijos no debían ni siquiera mirar dentro de la tienda de los padres? ¿Cómo pudo Cam saber que su padre estaba desnudo antes de levantar la cortina de la tienda? Otro problema, dice él, con esta interpretación es que no explica por qué la maldición fue pronunciada no sobre Cam, sino sobre Canaán, es decir, los hijos de Cam. Y creo que estas observaciones son fuertes, son decisivas, porque el texto está insinuando algo mucho más profundo, que en esa tienda pasó algo mucho más perverso. Lo que sucedió fue una acción, no fue una simple mirada. Todo indica en el texto, y ahora lo vamos a ver, que Cam cometió un acto incestuoso de naturaleza homosexual contra su padre. Una violación moral tan abominable que desencadenó la maldición de la prole, de la descendencia de Cam. Y hay varias razones, creo yo, por las que esta interpretación resulta la más coherente de todas. En primer lugar, noten lo siguiente en el texto. La narrativa ubica a Cam, ¿dónde? Dentro de la tienda. Dentro de la tienda de su padre. Esto implica una acción que va mucho más allá de un simple vistazo accidental. Noten, versículo 22. Moisés, inspirado por Dios, señala que después de que Cam vio la desnudez de su padre, fue y le dijo a sus dos hermanos, y noten cómo termina el versículo, que estaban ¿dónde? Que estaban afuera. Y este detalle no es menor, hermanos. Cada palabra inspirada, cada palabra es importante. Este detalle subraya que Cam estaba ¿dónde? Estaba adentro. Que Cam ingresó deliberadamente al espacio más íntimo y al espacio más privado del patriarca, un lugar donde él no tenía derecho de estar. Es más, la versión griega del Antiguo Testamento, lo que se conoce como la Septuaginta, lo confirma. ¿Saben cómo traduce el texto? Dice que al salir, algo que no está en hebreo, dice, al salir fue y lo anunció a sus hermanos, indicando que él estaba adentro. Y la pregunta es inevitable. ¿Qué hacía Cam adentro de la tienda de su padre y por qué salió con la ropa de su padre? ¿Cómo sabemos que salió con la ropa de su padre? El siguiente versículo, el versículo 23, menciona que Sem y Jafet tomaron ¿qué? No dice una ropa, la ropa. Y que con esa ropa cubrieron a Noé. O sea, todo parece indicar que Cam había llevado consigo mismo la ropa de su padre, quizás como evidencia de lo que había hecho.
si nosotros estudiamos la historia, en la antigüedad, particularmente en estas civilizaciones antiguas, los actos de humillación sexual eran una forma de degradar y de despojar la autoridad de esa persona. O sea, el pecado de Cam no fue un mero impulso moral o carnal el del momento, sino que fue un acto de dominio, una transgresión homosexual que buscó subvertir, cambiar el orden de Dios al deshonrar a su padre y así desafiar su autoridad, convertirse él en el nuevo representante de toda la humanidad. Y la ropa de Noé se convirtió justamente en ese símbolo de rebelión, era una especie de trofeo. Sacó la ropa de la tienda y dijo, vean, aquí estoy, soy el nuevo representante de la humanidad. Volviendo a desafiar a Dios, de la misma manera que hicieron Adán y Eva en el huerto del Edén. Pero noten otra razón por la que creo que esta es la mejor lectura del texto. Segundo lugar, el propio texto demuestra que el pecado de Cam fue mucho más que una simple mirada, mucho más que una simple mirada. Noten que cuando despierta Noé de su embriaguez, versículo 24, Noé supo lo que le había hecho su hijo menor. Hecho. La expresión es determinante, describe que una acción concreta, no una observación casual. No es que abrió la tienda y ¡puf! Se topó con algo. No. Hay una acción concreta. Ningún padre maldeciría a su hijo, ni mucho menos a su descendencia, por una simple indiscreción accidental. Nadie lo haría. De hecho, la exégesis y la gramática hebrea exige acá que hubo un hecho consumado, una acción. El verbo habla de actividad, habla de acción, no de accidente. Y curiosamente, esta es la misma construcción, o casi idéntica, a la que aparece en Génesis 3. ¿Se acuerdan? Cuando Dios le pregunta a Eva, ¿qué es lo que has hecho? En Génesis capítulo 3, versículo 13. Noten que en ambos lugares, ya sea en Génesis 3 o en Génesis 9, el lenguaje señala una transgresión deliberada que altera el orden divino y que hace además, produce maldición. Pasó en Génesis 3 y pasa de nuevo en Génesis 9. O sea, la correspondencia entre estos pasajes no es accidental. De hecho, podríamos estar toda la tarde viendo las correspondencias. Adán y Eva estaban desnudos, Noé estaba desnudo. Noé trabaja con la tierra, Adán trabajaba con la tierra, hay maldición en ambos pasajes. Podríamos estar toda la tarde viendo eso. Pero creo que Noé está correspondiendo, está enlazando estos dos textos para mostrar que así como el pecado de Adán y Eva introdujo la corrupción en la humanidad, el de Cam perpetuó esa corrupción en la nueva humanidad, en el nuevo comienzo. Y esta lectura se ve reforzada por el versículo anterior. Noten versículo 21. Moisés afirma que Noé estaba descubierto en medio de su tienda. Noten que el verbo está en voz pasiva. No dice que el patriarca se descubrió a sí mismo, sino que él estaba descubierto, fue descubierto. Es decir, alguien más lo había dejado sin ropa. Cam no fue un testigo de una imprudencia simplemente, sino que fue autor de un pecado grotesco, degradante. Y con este acto, Cam demuestra que el diluvio pudo haber limpiado la tierra, pero no el corazón del hombre. El corazón seguía tan depravado como antes del juicio diluvial. Y en tercer lugar, y por una cuestión de tiempo, y noten de manera más decisiva, la expresión vio la desnudez de su padre en el versículo 22 no puede entenderse como un simple accidente. En hebreo, el verbo ver con frecuencia habla de una mirada intencional. Habla de una mirada cargada de deseo, no es una percepción inocente. Y es más, cuando este verbo se combina con la palabra desnudez, adquiere un sentido técnico, es una especie de eufemismo. Un eufemismo es un recurso literario en donde el autor suprime detalles explícitos del acto sexual.
Ver la desnudez, ¿saben lo que significa en hebreo? Descubrir la desnudez. Desnudar a alguien. ¿Cómo sabemos esto? Porque esta expresión también se usa en Levítico por el mismo autor, es decir, por Moisés, para descubrir, o para, mejor dicho, hablar de relaciones incestuosas, hablar de relaciones de inmoralidad sexual. Anoten ahí Levíticos 18 del 6 al 18, Levítico 20, 11, Levítico 17 al 21. De hecho, en Levítico 20, 17, por ejemplo, el texto declara que quien ve la desnudez de su hermana descubrió la desnudez. El que ve la desnudez de su hermana descubre la desnudez de su hermana. Es decir, ambas expresiones significan lo mismo. Ver la desnudez es descubrir la desnudez. Y no hay razón aquí para pensar que Moisés, siendo autor de los dos pasajes, haya usado este lenguaje simplemente por casualidad. No. Lo que cambió en Génesis 9 fue lo que él mismo descubrió. Él descubrió la desnudez de su padre. O sea, su pecado fue sexual, su pecado fue incestuoso, su pecado fue de carácter homosexual. No fue un error de curiosidad. Él quiso ir a ver a su papá, levantó la cortina de la tienda y se topó con eso. No, fue una violación deliberada que atentó contra el orden moral establecido por Dios en el principio. Sea que él lo haya hecho por lujuria o sea que él lo haya hecho por dominio. La conducta es igualmente repulsiva delante de los ojos de Dios, porque tergiversa el orden, desfigura el diseño, distorsiona la imagen de Dios, desafía la autoridad del Creador. Es un pecado que no solo degrada a la humanidad, sino que también provoca el juicio divino. Por eso es que él recibe una triple maldición. Y con esto pasamos a la segunda sección. Si hablamos de la perversión en lo privado, en la tienda, ahora pasemos al pecado hecho público. Al pecado hecho público. Porque el relato bíblico continúa y demuestra que el pecado no solo persiste después del diluvio, sino que además progresa. No progresa para bien, progresa para mal. Va de mal en peor. Y lo que comienza con una transgresión privada en una tienda entre un hijo y un padre, pronto se convierte en un escándalo público en las llanuras del Jordán. Y así avanza la corrupción moral, del secreto a la exposición, de la vergüenza al orgullo. De hecho, Moisés registra en el mismo libro de Génesis que con el paso del tiempo, los descendientes de Cam, es decir, los cananitas o los cananeos, ocuparon diversas regiones, diversas ciudades, entre las cuales, ¿saben cuáles estaban? Sodoma y Gomorra. Estábamos en Génesis 9, vayan a Génesis 10. Versículo 19. Y fue el territorio de los cananeos, esos son los descendientes de Cam, desde Sidón en dirección a Gerar hasta Gaza en dirección de Sodoma y Gomorra. Y esto, nada de esto es accidental, hermanos. Es la consecuencia natural de una humanidad que decidió perpetuar la rebelión contra Dios. Ahora bien, tradicionalmente, Sodoma y Gomorra, el relato de Sodoma y Gomorra que lo encontramos en Génesis 19, y no lo vamos a leer por una cuestión de tiempo, pero el relato de Sodoma y Gomorra ha sido considerado como el paradigma, el ejemplo del juicio divino contra la perversión sexual. Sin embargo, en los últimos años, algunos intérpretes han intentado negar esta conexión, argumentando que el relato no trata sobre la homosexualidad, sino que trata sobre violencia, sobre falta de hospitalidad. Richard Hayes, de hecho, él llegó a afirmar que Génesis 19 es irrelevante para el tema de la homosexualidad. Otro autor, George Edwards, calificó, escuchen esto, toda asociación entre Sodoma y Gomorra con el tema de la homosexualidad, él lo llama, esa asociación es esencialmente herética, no podemos hablar de esa conexión.
Ahora, tales afirmaciones ignoran el propósito de Moisés. Moisés es el mismo autor. Al igual que en la historia de Cam, el pecado de Sodoma no radica simplemente en el abuso, sino en la corrupción moral de un pueblo que invierte el orden moral establecido por Dios. Transforma la vergüenza en bandera, en triunfo, así como lo hizo Cam cuando salió con la ropa de la tienda de su padre. ¿Y cómo hacen estos eruditos para tratar de desconectar la inmoralidad sexual, especialmente la homosexualidad, con el relato de Génesis 19? Bueno, se centran en el significado de un solo verbo. Vayan a Génesis 19:5. Y llamaron a Lot. ¿Quiénes eran los que llamaron a Lot? Los varones de Sodoma. Todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Eso significa que la homosexualidad se había institucionalizado en el pueblo. Versículo 5 de Génesis 19. Y llamaron a Lot. ¿Y qué le dijeron? ¿Dónde están esos visitantes, esos varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Este argumento revisionista que trata de separar la homosexualidad de lo que sucedió en Génesis 19 se centra en este verbo, en el verbo conocer. Y de acuerdo a esta postura, los hombres de Sodoma no pretendían tener relaciones homosexuales con los visitantes de Lot, sino que simplemente lo que querían hacer era averiguar la identidad de estos hombres. Querían confirmar que no fueran espías. Para eso trajeron a los jóvenes también. De hecho, esta interpretación fue popularizada en el año 1955, no es nuevo esto, 1955, por Derek Bailey. Más tarde fue defendida por otros dos autores, Boswell y McNeil, y ellos sostienen que este verbo en hebreo, el verbo conocer, rara vez posee connotaciones sexuales en la Biblia. Y en efecto, ellos están en lo correcto en decir que de las 956 veces que aparece este verbo en el Antiguo Testamento, solo unas 15 se refieren al acto sexual. Como por ejemplo en Génesis 4:1, cuando dice que Adán conoció a Eva y como consecuencia de ese conocimiento concibió a Caín. Ahora, este razonamiento pasa por alto un principio básico, elemental de la interpretación bíblica, y es este, que el contexto y no la frecuencia de una palabra es lo que determina el significado de esa palabra. Es el contexto, no la frecuencia. Y en este pasaje, la intención sexual es indiscutible, es clarísima. Noten cómo Lot responde a la pregunta de ellos. Dice versículo 6, entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí y dijo, os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. He aquí, ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón, os las sacaré afuera y haced de ellas como bien os pareciere, solamente que a estos varones no hagáis nada. Noten que Lot responde ofreciendo a sus hijas que no han conocido, mismo verbo. Utiliza el mismo verbo para describir ¿qué? La virginidad de sus hijas. Nadie ofrece a sus hijas vírgenes a cambio de un saludo. Ese hombre está mal de la cabeza. Nadie, tampoco estoy diciendo que lo que hizo Lot estuvo bien, pero nadie en sus cabales ofrece a sus hijas vírgenes a cambio de un hola, mucho gusto, ¿cómo está? Un erudito dice, Lot jamás habría hecho una sugerencia tan extrema si la petición de los hombres fuera solamente un gesto de cortesía. El contexto inmediato de Génesis 19 es claro en que el verbo conocer aquí expresa un deseo sexual perverso. No habla de hospitalidad, sino de una lujuria colectiva, una rebelión en contra de Dios. Y por si esto no fuera suficiente, el contexto más amplio de las Escrituras lo confirma. En hebreo, como en otras lenguas semíticas, el verbo conocer adquiere un sentido sexual siempre que su complemento directo sea una persona, no una cosa.
cuando el verbo se usa de este modo, el sujeto y el objeto representan a quienes participan directamente del acto. Así ocurre en otros pasajes, no tenemos tiempo, pero vayan, solamente les voy a leer este. Génesis 4, versículo 1. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Claramente, en el contexto, está hablando de un conocimiento íntimo, de un acto sexual. Vayan al mismo capítulo, versículo 17. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Mismo verbo. Versículo 25. Y conoció de nuevo Adán a su mujer. Pobre Adán sufría de Alzheimer. Se olvidaba, todas las mañanas se presentaba, mucho gusto. No, claramente hay un contexto, una intimidad sexual, hay un acto. Y así sucede en 1 Samuel 1:19, en Jueces 19:25. Y es cierto, claro, que de sus casi 1000 apariciones en el Antiguo Testamento, solo unas 15 describen relaciones sexuales. Pero en todos esos casos el significado es claro, es inequívoco. Y lo más significativo es que los únicos 2 pasajes en donde el sujeto del conocimiento y el objeto del conocimiento son hombres es Génesis 19:5 y Jueces 19:22. Otro pasaje que habla exactamente de lo mismo. Es incuestionable que hay un acto sexual de por medio. Génesis 19:5 y Jueces 19:22. En ambos el contexto describe intentos de violación homosexual. Aún siglos más tarde, Judas 7 reafirma esta lectura al señalar que Sodoma y Gomorra se entregaron a la inmoralidad sexual, a ir, dice el texto, en pos de vicios contra naturaleza. Más claro es imposible. La Biblia es coherente en todas sus partes. El pecado de Sodoma fue moral, fue sexual y fue deliberado. De hecho, incluso quienes simpatizan con la homosexualidad, hay pocos que hoy se atreven a sostener seriamente la tesis propuesta por estos hombres en 1955. Ahora, a pesar de la evidencia textual, a pesar de la evidencia léxica, hay otros intérpretes que, como no están dispuestos a asumir esta realidad de Génesis 19, han tratado, ¿saben qué?, redefinir el problema de Sodoma. Entonces dice que el pecado de la ciudad no habría sido la inmoralidad sexual, sino que fue la falta de hospitalidad. Fueron rudos en la manera. No pretendían abusar de los visitantes, sino que simplemente quebrantaron el código de cortesía al intentar someterlos a una humillación. ¿Y saben qué hacen para tratar de defender esta postura? Citan varios pasajes del Antiguo Testamento que mencionan a Sodoma y a Gomorra sin hacer alusión explícita a la homosexualidad. Hay muchos pasajes de la Biblia que citan a Sodoma y Gomorra y dicen, en ninguno de estos pasajes se habla acerca de la homosexualidad. Y su argumento principal descansa en este pasaje, en Ezequiel. Ezequiel capítulo 16. 16 de Ezequiel, versículo 49. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana, dice el texto. Noten cuál fue la maldad. Este es Ezequiel hablando. La soberbia, la saciedad de pan, abundancia de sociedad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Se llenaron de soberbia, hicieron abominación delante de mí, y cuando los vi, las quité. Y a partir de este pasaje hay autores como Matthew Vines que dice lo siguiente: si el pecado de Sodoma hubiera sido efectivamente una conducta homosexual, resultaría muy poco probable que cada referencia escrita sobre la ciudad durante siglos después de la destrucción omitiera alguna mención de la conducta homosexual. ¿Por qué Ezequiel no dice, he aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana, la homosexualidad? Noten que comienza con la soberbia, la saciedad de pan. Otro autor dice que los sodomitas mostraron un total desprecio a las normas de hospitalidad.
al sugerir que estos visitantes de Lot fueran sometidos al trato más desagradable posible, una humillación reservada simplemente para prisioneros de guerra. Y él dice, el pecado de Sodoma no consistió principalmente en la homosexualidad, sino en un asalto contra los huéspedes. Sin embargo, este razonamiento no resiste un análisis bíblico serio. Noten que Ezequiel, y vamos a quedarnos acá por un instante, en ningún momento él niega el carácter sexual del pecado de Sodoma. Por el contrario, él utiliza el ejemplo de Sodoma como un espejo moral para denunciar la infidelidad del pueblo del pacto. Su mensaje no está reinterpretando Génesis 19, sino que le está recordando a Judá que la impureza que un día atrajo fuego sobre esa ciudad estaba ahora dentro de Jerusalén. Y el punto es claro lo que está haciendo Ezequiel. La nación escogida ahora se había vuelto tan corrupta como la ciudad condenada de Sodoma. Su degradación era profunda y abarcaba todos los niveles de la vida, incluyendo los actos de la inmoralidad sexual. Noten que el texto de Ezequiel no omite la perversidad sexual. Claro, no lo menciona al principio, pero noten lo que dice el versículo 50. Se llenaron de soberbia e hicieron ¿qué? Abominación delante de mí. Esa palabra abominación es la misma palabra que Moisés utiliza en Levítico 18:22 y en Levítico 20:13 para describir las relaciones homosexuales y prohibirlas. Misma palabra. Entonces, no cabe duda que Ezequiel tenía esto en mente. El tono de la inmoralidad sexual que domina incluso el contexto más amplio del libro refuerza esta conexión. Anoten ahí y léanlo después, Ezequiel 18, del 10 al 13, donde otra vez se vuelve a hablar de la ciudad de Judá y se habla de la perversión sexual que había. Por tanto, cualquier falta de hospitalidad que haya habido en Sodoma no redefine el pecado homosexual que realmente existió, sino que, al contrario, expone la magnitud de la corrupción que había en esa ciudad. Habían hombres arrogantes, habían jóvenes soberbios, personas crueles, y detrás de esa crueldad, de esa arrogancia, de esa soberbia, se escondía una rebelión abierta en contra del Creador al nivel más básico de la naturaleza humana. Pervertir, ir en pos, en contra de la naturaleza humana. Y este relato de Génesis 19 enseña entonces que Dios aborrece toda distorsión de su diseño y que cuando la sexualidad se pervierte, la sociedad entera termina desmoronándose. Y ahora sí, por cuestión de tiempo vamos al último punto. Vimos la perversión en lo privado, en la tienda de Noé, comenzó ahí. Vimos el pecado hecho público, cómo los descendientes tomaron esto y lo hicieron una bandera representante de la ciudad de Sodoma y Gomorra. Y ahora vamos a ver la prohibición de lo profanado. La prohibición del profanado. Porque la historia de Sodoma y Gomorra claramente dejan claro que cuando los hombres desprecian el diseño divino para la sexualidad, la sociedad entera simplemente se degrada, se desmorona. Y por eso, como Dios sabe eso, ni bien Dios libera a su pueblo de Egipto, Dios no simplemente lo rescata de la esclavitud física, sino que también agarra a su pueblo y lo rescata de la corrupción moral que los rodeaba en aquella época. ¿Y saben cuál es el primer acto de Dios para su pueblo redimido y sacado de Egipto? El primer acto de su gracia es establecer con su pueblo un marco moral que reflejara su propio carácter. ¿Y eso sucede dónde? En el monte Sinaí. En el monte Sinaí. Jehová, ¿qué hace? Le entrega una ley, un marco moral, no como una carga opresiva, sino que se la entrega como una manifestación visible de su santidad. Este soy yo.
Y si ustedes son míos, tienen que seguir mis estatutos. O sea, cada mandamiento, cada norma, cada estatuto que fue dado a Israel expresaba de manera concreta quién era Dios. ¿Quién era Dios? Los 10 mandamientos que hacen resumen esos principios del pacto fundamentales. Y el resto de la ley, especialmente Éxodo 21 al 40, el libro de Levítico, parte de Números y casi todo de Deuteronomio, despliega las implicaciones de esos 10 mandamientos. O sea, todas esas ordenanzas que Dios le da a su pueblo son la constitución moral de una nación apartada y que existe para reflejar la naturaleza de Dios. Israel debía ser distinto porque Israel representaba a un Dios 3 veces santo. ¿Cuántas veces en el libro de Levítico dice, sed santos porque yo soy santo? Esa es la razón. Entonces, al prohibir ciertas costumbres paganas de naciones vecinas, el Señor, por un lado, estaba preservando su propia santidad y al mismo tiempo estaba revelando cuál es el diseño perfecto para la humanidad. Israel debía servir como ese testimonio a todas las demás naciones. O sea, en esencia, la ley manifiesta el carácter del Creador. Y es precisamente en ese contexto de la historia que Dios establece una serie de mandatos que revelan cuál es el diseño de Dios para la vida y para la pureza de su pueblo. Y eventualmente llegamos a Levíticos, capítulos 18, 19 y 20. Levíticos 18 al 20 constituyen el corazón de lo que se conoce el código moral del pueblo de Israel. Aquí está. Acá se definen prácticas que el pueblo debía evitar para no contaminar la tierra y para no ser erradicado de la tierra. Y en estos 2 capítulos, Jehová revela que la sexualidad humana debe expresarse únicamente dentro del contexto del matrimonio entre un hombre y una mujer. Por eso Él da tantas prohibiciones, está definiendo cuál es su voluntad para la humanidad. Toda desviación de ese orden, ya sea adulterio, incesto, bestialidad, homosexualidad, son considerados como una afrenta directa al Creador. Es algo que el Dios del universo, el Creador, no aprueba. Entonces, Israel debía mantenerse separado de esas naciones vecinas, en especial, ¿saben de quiénes? De los cananeos, otra vez, descendientes de Cam. ¿Por qué? Porque esa cultura celebraba las mismas cosas que Dios prohibía. Lo que ellos habían visto en Egipto y lo que ellos ahora estaban viendo en Canaán, aquello que era motivo de orgullo para los egipcios y para los cananeos, en Israel, dice Dios, debe ser motivo de vergüenza. No debe mencionarse esto. Todas estas leyes que vemos no solo protegían al pueblo de ese contagio moral con sus vecinos, sino que también reafirmaban su identidad como nación santa. De hecho, si uno estudia las diferentes civilizaciones antiguas, ellas solo censuraban algunas de estas prácticas inmorales. Pero la ley de Dios no admite excepciones. No admite excepciones. Todo acto de homosexualidad, sea consensuado o no importa la forma, es calificado por Dios como una abominación. Noten, Levítico 18, versículo 22, dice, no te echarás ¿con qué? Con varón, como con mujer. Es abominación. Levíticos 20, versículo 13, si alguno se ayuntare con varón como con mujer, o sea, noten lo que está diciendo, lo natural es acostarse con una mujer. Si alguno se acuesta con varón como con mujer, abominación hicieron, ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. Noten que Dios está trazando una línea moral inconfundible que separa la pureza del pecado, que preserva la santidad de su pueblo frente a una cultura que está totalmente entregada a la rebelión sexual. Ahora bien, ¿cómo hacen aquellos que justifican
la homosexualidad con estos pasajes? Bueno, uno de los argumentos más comunes es que la palabra abominación, en Levítico 18 y Levítico 20, no tiene un sentido moral. Ellos dicen, tiene un sentido meramente cultural. Es decir, según esta lectura, Moisés, ¿qué está condenando? Una práctica ritual considerada impura dentro de los códigos sociales de ese tiempo, como una especie de tabú. Eso es lo que está condenando Moisés. Por ejemplo, Matthew Bynes, de nuevo, él sostiene que aunque abominación es una palabra negativa, no necesariamente, dice él, corresponde a lo que los cristianos entienden por pecado. ¡Wow! De igual manera, otro autor, Boswell, afirma que el término abominación no suele designar algo intrínsecamente malo, como la violación o como el robo, tratado en otras partes del Levítico, sino que habla de algo impuro para los judíos, como comer carne de cerdo, como mantener relaciones sexuales durante la menstruación, dice él. ¿Cuál es el problema con esta interpretación? Bueno, que no resiste un análisis riguroso, léxico y contextual. Aunque la palabra abominación puede referirse, es cierto, en algunos casos a impurezas ceremoniales, como comer carne de cerdo, en Levítico 18 y en Levítico 20, su sentido es inequívocamente claro, moral. El texto mismo lo demuestra. Noten que la prohibición contra la homosexualidad en el versículo 22 de Levíticos 18 aparece dentro de una lista de pecados, la cual incluye, déjenme mencionarles, el incesto, versículos 6 al 18, el adulterio, versículo 20, el sacrificio de niños, versículo 21, la bestialidad, versículo 23. Ninguno de esos pecados puede reducirse a un tabú cultural. Todos representan una violación directa contra Dios. Y lo mismo ocurre en el capítulo 20, donde la condena a la conducta homosexual se coloca junto a otros delitos que profanan la vida, que profanan la familia, y lo pueden ver en ese mismo capítulo. Por tanto, el término abominación describe una corrupción moral que atenta contra la santidad de Dios. Dios no prohíbe la homosexualidad por costumbre. No. Dios la prohíbe porque contradice su carácter. Él había sido claro en el principio, un hombre y una mujer. Y entonces, como resulta imposible negar la fuerza textual de este pasaje, los defensores de la homosexualidad optan por hacer otra cosa. Optan por separar completamente la ley mosaica de la era cristiana. Entonces, ¿qué es lo que dicen? Ellos afirman que las prohibiciones en Levítico carecen hoy en día de validez para el creyente. ¿Por qué? Porque esas leyes pertenecen a un código civil, a un código legal que está restringido a una antigua nación en Israel. Boswell dice lo siguiente. Él resume esta postura al declarar que a la mayoría de los primeros cristianos no se les habría ocurrido invocar la autoridad de la antigua ley para justificar la moralidad de la nueva. Las regulaciones levíticas no tenían peso alguno sobre los cristianos y son manifiestamente irrelevantes para explicar la hostilidad hacia la homosexualidad. Otro autor dice, es simplemente inadecuado desde una perspectiva cristiana construir una ética basada únicamente en las prohibiciones de Levítico. Este material es importante, pero no puede ocupar el centro de la posición moral respecto a las relaciones homosexuales comprometidas. O sea, según esta línea de razonamiento, el llamado Código de Santidad de Levítico no es más que un conjunto de leyes nacionales. Son leyes obsoletas hoy para nosotros, son carentes de autoridad para la iglesia. O sea, para estos intérpretes, el antiguo pacto quedó completamente abolido con la venida de Cristo y con él también quedó abolido toda autoridad moral que emane de la ley mosaica. Y es cierto,
es cierto, por un lado, que la ley ya no tiene autoridad legal sobre el creyente. Eso es cierto. Pablo declara en Romanos capítulo 10, versículo 4, que el fin de la ley es Cristo. El cristiano hoy no vive bajo el antiguo pacto, sino que vive bajo la gracia del nuevo. Sin embargo, esto no significa que la ley haya perdido su valor. El mismo apóstol, Pablo, enseña en 2 de Timoteo 3:16 que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil ¿para qué? Para enseñar. Toda la escritura. No dice, bueno, de Génesis a Deuteronomio ya eso no es inspirado, ya no es útil para enseñar. No dice eso. Dice toda la escritura. Claro, aunque la ley ya no tiene una función judicial, todavía tiene una función didáctica. Enseña, todavía instruye. La ley todavía sigue revelando lo que agrada a Dios y sigue revelando lo que refleja el carácter justo, bueno y santo de Dios. Por eso Pablo mismo en Romanos 7:12 dice que la ley es santa, es justa y es buena. En otras palabras, la ley continúa siendo provechosa para nosotros. Claro que sí. ¿Por qué? Porque nos ofrece a nosotros una visión del orden que el Creador desea para la creación, de los principios que sustentan el diseño de Dios para nosotros. Nosotros como creyentes no obedecemos la ley por imposición legal, claro que no, pero sí aprendemos de la ley. No seguimos la ley o la letra de la ley como si fuese un código civil, pero sí lo seguimos para aprender la sabiduría de Dios. Por eso es que la iglesia hoy no aplica la pena capital contra los homosexuales. No hay una sección, un lugar en la iglesia donde hay piedras, según Levítico 20, y se apedrea al homosexual. Eso sería seguir el código civil y judicial de lo que pedía o solicitaba la ley en aquella época. Nosotros no aplicamos hoy la pena capital, pero sí reconocemos el principio moral. Dios aborrece toda forma de inmoralidad sexual. Y el Nuevo Testamento lo confirma. Y no me quiero adelantar, vamos a escuchar del Nuevo Testamento en las siguientes ponencias, y declara que la homosexualidad deshonra al cuerpo. La homosexualidad profana la santidad de Dios. El Dios que la condenó en la ley sigue rechazando la homosexualidad en su gracia. Su pacto cambió, pero no su santidad. Como conclusión, la enseñanza de Moisés es tan clara como trascendente. En el Pentateuco, la homosexualidad no aparece como una simple variación del deseo humano. Si yo me siento atraído hacia esa persona, lo puedo hacer, no. Aparece como una distorsión moral que atenta contra el diseño, contra el plan de Dios para sus criaturas. La historia de Cam muestra la raíz del pecado, la historia de Sodoma nos muestra la expansión del pecado homosexual y la ley mosaica nos muestra la condena contra este pecado. En todas las etapas de la revelación divina, Dios define la práctica homosexual como una afrenta directa, una inversión moral del orden natural que Él mismo estableció. La Escritura no deja, no da pie, no da lugares a ambigüedades. Lo que Dios llamó abominación nunca podrá convertirse en virtud. Y aunque los hombres puedan cambiar o intenten cambiar su moral, el estándar divino permanece inmutable. Por eso, hermanos, en un mundo donde celebra lo que Dios rechaza, nosotros como iglesia estamos llamados a sostener su verdad con plena convicción, a vivirla con pureza en nuestro hogar, comienza en nuestra tienda, y a proclamar esa verdad con toda fidelidad. Oremos al Señor. Querido Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque estos pasajes nos han enseñado de manera clara y contundente cuál es tu posición sobre la homosexualidad. Tú eres un Dios que no cambia.
cuyo carácter permanece igual para siempre. Y como iglesia venimos a reconocer que lo que ha sido enseñado por boca de Moisés en el Pentateuco sigue vigente hoy. Todavía nos instruye. Es una ventana al corazón tuyo, Dios, que nos muestra que tú aborreces este pecado, que tú no has cambiado de postura y que nosotros debemos con toda convicción saber defender tu posición en frente de una cultura que se degrada cada vez más y se cae a pedazos. Lo pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.